En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Hoy vamos a iniciar un estudio referente a lo que la Biblia enseña de cómo adorar a nuestro Dios. Hablaremos pues lo que Jesús le dijo a la mujer, cuál era la condición para acercarnos nosotros al Señor. El Señor le dijo a la mujer samaritana que Dios buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Esto es sumamente importante. Vamos entonces a leer el capítulo 4, versículo 19 en adelante, donde Jesús da el mandato a la mujer samaritana y a toda persona, a su pueblo, cómo es que nosotros debemos de adorar, bendecir y glorificar a nuestro Señor. Dice así el Señor en el capítulo 4 del libro de Juan, versículo 19 en adelante. Le dijo la mujer samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en el monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, dijo el Señor, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga, Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Estas palabras de Jesús son muy reveladoras. Revelan la intención, la voluntad de Dios y lo que le agrada a Él respecto a la adoración de sus criaturas, principalmente de nosotros que somos sus redimidos y que somos sus hijos. Él dice que debemos de adorarle en espíritu y en verdad, por la razón sencilla de que Dios es espíritu, no tiene nada corpóreo. Dios es espíritu y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto es posible. Por eso el Señor dice a la mujer samaritana que iba a haber una nueva manera, forma de adorar a Dios. En el Antiguo Testamento se adoraba a Dios de una manera diferente, a través de figuras, a través de símbolos, a través de ciertas liturgias y ritos que se hacían. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana que se iba a inaugurar una nueva época en que los seres humanos no iban a adorar a Dios como
como los judíos estaban adorando a Dios en el templo de Jerusalén, o como los samaritanos habían adorado a Dios en un templo que habían erigido en el monte Gerizim. Por eso dijo, ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar como se adoraba antes, sino que va a haber una manera mejor y más exacta, más verdadera, más espiritual de adorar a Dios. Porque Dios es espíritu, ustedes también adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad se refiere a que nuestro espíritu ha sido vivificado, hemos sido regenerados, estábamos muertos en delitos y pecados, ahora tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Espíritu Santo nos regeneró y ahora tenemos vida espiritual, actividad espiritual. Ahora podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En verdad se refiere a que ya no es a través de símbolos, ya no es a través de figuras o de objetos materiales que adoramos al Señor, sino que siendo vivificado nuestro espíritu y conociendo nosotros quién es Dios, podemos ofrecer una adoración verdadera en espíritu, en verdad, de una manera correcta, según lo enseña las Sagradas Escrituras. Por eso se habla de la teología del culto a Dios. La Biblia elabora toda una doctrina, una enseñanza muy amplia que habla de los principios, leyes y enseñanzas que nos instruyen cómo acercarnos a Dios, cómo rendirle un culto digno al Señor, un culto verdadero y en espíritu y en verdad. Por eso se dice que la palabra adoración viene del griego que significa homenajear, reverenciar, rendir honor y alabar al Señor, tributar, reconocer las virtudes de alguien. Eso es lo que significa la palabra adoración. Adorar es atribuirle a Dios la gloria que solo Él se merece. Es reconocer su nombre, es reconocer sus atributos, su naturaleza, es reconocer quién es Él. De tal reconocimiento, ese reconocimiento involucra la entrega total de nuestra vida y de nuestro servicio a Él. Recuerdan que Jesucristo respondió a Satanás diciendo, escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a hacerle culto al Señor, y en efecto, una de las actividades más repetitivas en nuestra vida piadosa es rendirle adoración y culto al Señor. En algunas iglesias, el día martes, el día jueves, el día sábado y el día domingo nos reunimos en el templo para juntos adorar, servir a Dios, homenajear su nombre, glorificarle y también reverenciarle y rendirle pleitesía y tributo a Él. Bien, entonces la adoración, según Jesucristo y las palabras que le dijo a la mujer samaritana, Dios busca adoradores
que le adoren en espíritu y en verdad. Porque en este mismo momento, hermanos y hermanas, en todo el mundo, hay cientos de religiones y en esas religiones las personas creen que están agradando a Dios, están rindiendo culto, pero no al Dios verdadero. Porque la adoración al Dios verdadero involucra tener un conocimiento personal de quién es Él. Por eso el Señor busca a ciertos individuos que le conocen, a los cuales Dios se les ha revelado para que ellos le rindan adoración, tributo, honra, gloria, alabanza y servicio. Entonces es un acto personal. La adoración es algo que tiene que hacerlo uno personalmente. Y es también un acto congregacional, o es decir, que nos juntamos un grupo de hermanos y hermanas y juntos a través de lo que llamamos liturgia, entonces adoramos y bendecimos al Señor. Es un arte y es una ciencia que aprender, porque en la Biblia hay toda una teología que se refiere a cómo adorar y rendir culto al Señor. Hay muchos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos enseña cómo hacer un culto, una adoración que agrade al Señor. Nos enseña los principios, las leyes, las normas y los criterios para hacer un culto digno del Señor. No es simplemente a reunirse así espontáneamente y hacer una serie de cosas sin conocer el significado de lo que es la verdadera adoración. Por eso se enseña que la adoración es una ciencia que tenemos que aprender. Y en la medida que practicamos la adoración se convierte también en un arte que hay que perfeccionar. Se debe de aprender y se debe de perfeccionar la práctica de adoración y culto. Hay en la Biblia muchos principios, muchas enseñanzas que nos enseñan cómo hacer un culto que agrada al Señor, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. La adoración es el fluir de nuestro espíritu hacia Dios. El primer acto que Dios espera de la raza humana, de sus criaturas, es que le den gracias a Él. Es que nosotros reconozcamos que somos criaturas, fuimos creados por Dios y que Dios es nuestro creador. Él es el que creó todo lo que es y todo lo que existe. Él hizo todas las cosas que son invisibles y todas las cosas que son visibles. Él creó el universo, Él creó todas las cosas que hay en el mundo y también nos creó a nosotros. Así que el primer acto o la primera respuesta como criaturas de Dios hacia Dios, nuestro Creador, es la acción de gracias, es la adoración, es reconocer que Él es el dador de la vida y que nosotros le debemos a Él adoración, culto, reconocimiento, alabanza por habernos creado y por darnos la vida y sustentar esta vida que Él nos dio a nosotros. Entonces, por eso decimos que la adoración es algo personal. La adoración es una búsqueda espiritual, porque Cristo dice que no solo de pan debe de vivir el hombre,
más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él enfatiza que en el orden de las prioridades, lo principal en la vida nuestra es el cultivo de nuestro espíritu, es nuestra vida espiritual, es nuestra relación con Dios. Así que la adoración es una búsqueda espiritual y también es un encuentro con Dios. Dios estableció el culto y la adoración en un determinado lugar. Antes era en el templo en Jerusalén. Ahora, como nosotros hemos sido regenerados y nuestro espíritu tiene vida, nosotros en cualquier lugar, en nuestra casa, pero también en el templo que hemos construido, porque acudimos al templo para adorar a Dios, allí le rendimos culto. Y es una búsqueda de ese Dios, es una necesidad que tiene nuestro espíritu, es una necesidad que tenemos nosotros como personas completas de adorar, de bendecir, de amar, de glorificar a nuestro Creador e inquirir de Él su voluntad para con nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cómo podemos vivir para agradarle a Él? Y por eso Dios constituyó el culto, la adoración, porque no solamente rendimos culto al Señor y alabanza, sino que también Dios responde a la adoración de su pueblo y nos instruye en su palabra para que sepamos cómo debemos de vivir, qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos servir. Entonces, la adoración es una búsqueda espiritual, es un encuentro con Dios. Por eso Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El lugar donde nos congregamos, ahí es el lugar que Dios ha escogido para tener un encuentro con nosotros, que somos su pueblo. Él viene a nosotros, Él nos habla, nos ministra, y también nosotros le hablamos a Él y le ministramos a Él. Allí en el lugar de la adoración, entonces vemos la gloria de Dios, sentimos su presencia, sabemos que Él está allí porque Él mismo ha dicho que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está Él en medio de todos nosotros. Entonces es una comunión, Cuando nosotros queremos tener comunión y queremos participar de esa comunión con otros hermanos, nos reunimos en el templo y ahí practicamos la liturgia, el arte de la adoración, y allí aprendemos a tener comunión con Dios. Y ahí está presente el Señor, Él no está ausente, Él nos da señales, Él pone en nosotros una convicción, una plena certeza y seguridad que allí, en el lugar donde estamos adorando al Señor, el Señor está presente. Él no está ausente, Él está presente. Le ministramos a Él y Él nos ministra a nosotros. Entonces la adoración se constituye en una comunión espiritual con Dios. La adoración también, hermanos y hermanas, involucra la totalidad de nuestro ser, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. En el culto hay 2 cosas, o el culto se constituye en 2 cosas principales, que es el rito y la liturgia. Rito es todo aquello que se hace, los movimientos que hacemos, las genuflexiones que hacemos en la presencia de Dios y en la presencia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, y también en la liturgia. La liturgia es todo lo que se dice, es la expresión verbal que hacemos cuando estamos rindiendo adoración
al Señor. Entonces en el culto suceden dos cosas importantes. Hay dos personas en el culto que son sumamente importantes. La persona de Dios. Dios está presente. Dios nunca está ausente. Cuando llegamos al templo, ya Dios está ahí. Él es omnipresente. Él responde a la adoración. Y también la otra persona, Dios es la persona divina y nosotros las personas humanas. Entonces hay dos personas en el culto. Dios que es adorado y nosotros que somos los adoradores. Le ministramos a Dios y Dios nos ministra a nosotros. Mañana, amado hermano y hermana, vamos a continuar ampliando esta enseñanza respecto al culto, a la adoración. Cómo es que nosotros podemos cumplir el mandato que Cristo le dio a la mujer samaritana, de que Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mañana vamos a continuar este estudio sobre el culto y adoración a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios esté con usted, haga resplandecer su rostro sobre usted y le proteja y le aparte de todo aquello que es malo y usted aprenda a servir y a adorar a Dios en espíritu. Lo espero mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.